Sí, Señor, gracias te damos, Señor, por Padre, te damos gracias en todo porque en momento, primer lugar podemos venir y acercarnos ante el trono de tu gracia para adorarte, para bendecir tu nombre, para exaltarte. Gracias por tu bondad hasta aquí, por tu fidelidad hasta aquí con cada uno de nosotros. Queremos, Señor, rogarte, humillados en tu presencia, a través de la persona de Cristo, que tú nos ilumines con tu espíritu y que podamos, Señor, comprender, seguir comprendiendo estas preciosas verdades que están contempladas en tu palabra, en la revelación de las Escrituras. Gracias por este enorme privilegio inmerecido. Gracias porque tú nos permites, Señor, acercarnos profundamente a tu palabra, que esto que cada día vamos aprendiendo, Señor, Padre, sea evocado en humildad, sea, Señor, evidenciado en nuestras vidas, en más sumisión, en más deseo de servirte. Gracias te damos y ponemos, Señor, esta lección en tus manos para que tú te glorifiques en medio de nosotros. Te bendecimos, Dios Todopoderoso, y lo hacemos en el nombre de aquel que ha de venir pronto, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, he querido empezar desde aquí. Sé que esta lámina ya la vimos, pero es necesario que un poquito retrocedamos para que podamos de nuevo situarnos, ubicarnos bien. Así que habíamos visto, recuerdan, lo que era la tradición y habíamos visto lo que era también la razón, digamos de alguna manera, ¿no? Cómo se ocupa la razón y cómo es que debemos venir nosotros a la Escritura. Y vamos a continuar el día de hoy con algunas láminas más que nos faltan para culminar la lección número 2 y pasar, si Dios permite, a la lección número 3. Así que permítanme primero terminar con esta parte. Y habíamos visto esto, ¿no? Voy a dar la lectura, aunque ya lo vimos la lección pasada. La tradición, la experiencia y la razón deben corroborar la verdad, nunca definirla. Muy bien. Ahí nos habíamos quedado. Y podemos decir, con respecto a la razón y con respecto a todo lo que estamos viendo en la lección pasada, Dios permita que los que no estuvieron en vivo hayan podido visualizar los videos para que podamos eh, ubicarnos, ¿no? Entonces, con respecto a la palabra de Dios, es la fuente comprensiva. Es decir, todos nosotros podemos comprender. Habíamos visto que la razón debe usarse como un siervo y que nos permite a nosotros, cuando venimos humildemente a las Escrituras, entender, comprender lo que la Biblia dice para poder aplicarlo a nuestras vidas. Entonces, es la fuente comprensiva las Escrituras. Y el Salmo 19, versículo 7 es precioso, ¿no? Muy precioso este Salmo, porque nos habla de lo que significa, lo que es la palabra del Señor, lo que hace la palabra del Señor en el creyente y el valor que tiene la palabra del Señor. Hoy día vamos a entrar a ver, vamos en la lección 3 a estudiar acerca de la Escritura y empiezo diciéndole de antemano que la forma como nosotros venimos a la Escritura afecta nuestra adoración con Dios. El Salmo 19:7, un precioso salmo, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Es un precioso salmo que nos ayuda a meditar en lo que significa el valor de las Escrituras, el valor de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios, nosotros podemos comprender no solamente nuestra situación, nuestra condición humana, sino que podemos comprender la naturaleza del ser humano y podemos comprender algo más
acerca de Dios, aunque nunca vamos a llegar a conocer profundamente a Dios, porque Dios es un Dios infinito, pero desde esta parte de la eternidad nos permite conocer y adorar a Dios de manera tal que Él se agrade con nuestra adoración. Entonces, hermanos, y voy introduciéndome ya en lo que vamos a ver en la lección 3, la palabra de Dios tiene que ser el todo para nosotros. Tiene que ser el todo. Yo sé que a nosotros nos gusta cantar, que a nosotros nos gusta, no sé, hablar, dar nuestro testimonio, que son cosas valorables también, pero la palabra de Dios tiene que ser el todo, hermano. Tiene que ser el todo de nuestra vida, el todo. No podemos dar ningún paso si es que no meditamos, no vemos qué dice la palabra de Dios acerca de ese paso que voy a dar. La palabra de Dios es completa y es la fuente que nos permite a nosotros vivir en esta parte de la eternidad agradando a Dios. Así que esto como a manera de introducir lo que vamos a ver luego. Si estábamos viendo que hay quienes utilizan la razón para cuestionar las escrituras, y lo vemos nosotros no solamente en personas que están fuera de la iglesia, sino en personas que se llaman cristianos, que se llaman creyentes, y bueno, nosotros los conocemos muchas veces como ciertos movimientos que, digamos que se desenfocan de las escrituras. Y hay en la iglesia misma este tipo de pensamiento liberal, lo vamos a ver en un momento más. Pero también hay que denotar alguna cosa muy importante, que no todas las personas que no piensan de nosotros con respecto a, igual que nosotros con respecto a alguna doctrina, tiene que calificar como liberal. Por ejemplo, si yo tengo un entendimiento acerca de el milenio y otro hermano tiene otro entendimiento acerca del milenio, eso no significa que él y yo seamos liberales. Podemos tener ciertas diferencias en cuestiones de doctrinas o de algunos puntos teológicos en las escrituras, pero eso no significa que él o yo seamos liberales. El pensamiento liberal va por otro camino, pero he visto yo en el movimiento de iglesias carismáticas que hay ahora, que estos puntos que digamos, que tienen los liberales están muchas veces en las iglesias. Así que veamos qué es un pensamiento liberal y dentro de eso tenemos que ver los sistemas erróneos que hay. ¿Qué piensan los liberales acerca de la teología? Y mucho más, ¿qué piensan los liberales acerca de la teología sistemática? Porque nosotros enseñamos teología sistemática porque estamos convencidos que es la forma más apropiada de estudiar las escrituras, que es la forma digamos, más acertada, es la teología más acertada y que nos permite mirar todo el consejo de Dios. Entonces veamos estos sistemas erróneos y qué piensan los liberales y estos sistemas erróneos. ¿Qué piensan? Dentro de estos sistemas erróneos encontramos, por ejemplo, esto, ¿no? La doctrina es la narrativa del hombre y de su experiencia con Dios. Es decir, cada persona tiene su propio Dios. Una vez me dijo una persona a mí, Dios existe, pero solamente está en la imaginación de cada persona. Es decir, cada quien se genera un Dios. Cada quien puede tener un Dios a su medida y a como Él quiere. Cada quien puede tener el evangelio que Él quiere y vivir como Él quiere. Ese es un pensamiento erróneo, es un pensamiento liberal. Es un sistema erróneo en cuanto a la teología. Por eso le decía en la primera lección que todos somos teólogos, todos. O tenemos una buena teología o tenemos una mala teología, pero de una u otra manera todos somos teólogos. Entonces, estos sistemas erróneos tienen este punto de vista. Es decir, el hombre, su experiencia es lo que manda para con Dios. Y de verdad, lo mejor que puedo tener para pensar en esto es lo que me dijo este caballero una vez. Me dijo, sí, Dios existe, pero está en la mente de cada persona. Cada quien se hace su propio Dios. Así que no es que hay una forma de ver a Dios, no es que hay una forma de adorar a Dios, no es que hay una forma de acercarse a Dios, sino que Dios está simplemente en la mente de cada quien. Y cada quien lo puede adorar como quiere,
a la forma que quiere y al alcance que él quiera. Es una forma equivocada de pensar. Este pensamiento de Friedrich dice que la ilustración presupone lo natural y rechaza lo sobrenatural. Nosotros podemos pensar y decir, estos pensamientos solamente están en el mundo. Y lo vamos a ver más adelante, que no solamente están en el mundo, a veces están sutilmente dentro de la iglesia. Es por eso, hermano, la importancia que tiene y que cobra para nosotros el estudiar las escrituras. El mismo Pablo está recomendando a la iglesia de Éfeso, está recomendando a la iglesia de Filipenses que se cuiden, ¿verdad?, de las filosofías extrañas, filosofías huecas que le llamó, porque el problema, como le decía yo, de la iglesia no es precisamente los que están fuera en el mundo. Nosotros debemos alcanzar a las personas que están en el mundo. El problema con respecto a la doctrina y la falsa doctrina surge siempre de la misma iglesia. ¿Puedo pasar a la lámina siguiente? Quiero saludar a los que se agregaron luego, parece, nuestra hermana Lidia, que está escuchándonos desde Santiago de Chile, nuestra hermana Carolina, que también está en Chile, pero que me parece que está al norte de Chile, si no me equivoco. Si no me equivoco. Y no sé si estaba nuestra hermana Estela, que está en México. Saludos para todos. Que el Señor le bendiga y que podamos aprender de esta lección, disfrutar de esta lección. ¿Ven? Muy bien, voy a pasar a la lámina siguiente, con su permiso, si es que ya están listos. El pensamiento liberal dice que la teología no puede ser sistemática. No puede ser sistemática. Lo hemos visto nosotros en la lección 1, ¿verdad? Hemos hablado acerca de la sistematización, la importancia que tiene sistematizar. Cómo nos permite a nosotros mirar un tema en toda la escritura y no en un libro en particular o en un autor en particular. Cómo nos permite a nosotros mirar todo el consejo de Dios y de esa manera entender mejor, de manera más amplia y panorámica, cualquier tema relacionado a la teología. Pero ellos dicen que la teología no puede ser sistemática. ¿Por qué? La Biblia es una colección de documentos humanos. Para los liberales, la Biblia es una colección de documentos simplemente humanos, hechos por hombres, y cuando interviene el hombre tiene error. El hombre falla, el hombre se equivoca. No sé si por la mente de ustedes en alguna etapa de su vida, no necesariamente como creyente, digamos, en cualquier etapa de su vida, usted pasó por su mente este tipo de pensamiento. ¿Será que la escritura es divina? ¿Será que no tiene error? Porque lo escribieron hombres. Quizás en su ignorancia anteriormente, antes de llegar al cristianismo, antes de venir a los pies de Cristo, pasó por su mente. Eso es un pensamiento liberal. Pero es un pensamiento liberal y a veces hay personas que están repitiendo solamente lo que escucharon y ni siquiera tienen un argumento para defender lo que piensan. Pero está este pensamiento liberal. Y no puede ser sistemática, dicen, porque la experiencia de cada persona es distinta. Es decir, cada quien tiene su propia forma de pensar. Así que la escritura no puede afectar de la misma manera a todos. ¿Preguntas hasta aquí? Perdóneme que me pasé. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. Muy bien. ¿Listos para pasar a la lámina siguiente?
Muy bien, si no me dicen nada es porque están listos. Sí, pastor, por favor. Muy bien. La pregunta sería, ¿quién es liberal? ¿No? ¿Qué personas califican como liberales? Y eso nosotros tenemos que tener en cuenta. Hay pensamientos liberales, pero ¿qué personas califican como liberal? Ah, les vuelvo a repetir que no necesariamente la persona que discrepa conmigo tiene que ser liberal. Podemos discrepar ¿verdad? En cuestiones de alguna doctrina, pero eso no quiere decir que él o en el caso o yo seamos liberales. ¿Quién es un liberal? Veamos. Bien, primero, no es cada persona que no esté de acuerdo con usted. Eso no es un liberal. Un liberal es alguien que niega lo esencial de la escritura. Y vamos a ver cuál es eso esencial de la escritura que niegan los liberales. Yo he escuchado, queridos hermanos, y puedo decir nombres, he escuchado pastores que tienen bastante fama, digo pastores y pongo comillas, que tienen alguna fama, como por ejemplo, y ustedes me van a decir que sí, Dante Hebel, no sé si lo conocen, por ahí Cash Luna, Benny Hinn, que con mucha libertad niegan las cosas esenciales de la escritura, con mucha libertad. Es más, hacen burla de esas cosas esenciales de la escritura. Entonces, ellos califican, hablando de personas que supuestamente están en una iglesia, califican como liberales, pero también hay personas que no están en la iglesia y califican como liberales porque niegan esto esencial. Primero, niegan la inerrancia de las escrituras. Niegan, ¿qué cosa es la inerrancia? Lo vamos a ver más adelante, pero les digo, o sea, quiere decir, niegan que la escritura, para ellos la escritura tiene alguna falla. Niegan que la escritura no tenga ninguna falla. Niegan la inerrancia de la escritura. Eso es un pensamiento para una persona que califica como liberal. Luego, niegan el nacimiento virginal de Cristo. Siguiente, niegan la deidad, es decir, la deidad y humanidad de Cristo. Y esta filosofía estaba muy introducida en la iglesia del primer siglo. Niegan la expiación sustitutoria, es decir, la muerte vicaria de Cristo. Cristo murió en nuestro lugar. Y niegan la muerte, resurrección física de Jesucristo. Pregunta, comentario. Pastor, una pregunta. ¿El liberal niega todo esto o puede ser alguien que niegue una de estas verdades? O unas cuantas. Ajá, muy buena pregunta. Porque, a ver, quiero buscar algo como para graficar. Digamos en temas de pecado. Pensemos en temas de pecado. Nosotros somos pecadores porque cometemos cualquier pecado, ¿verdad? Y cualquier pecado, y como cometemos cualquier pecado, eso nos hace pecadores, ¿verdad? Entonces, si una persona niega la inerrancia y no niega el resto, esa persona es liberal. Es liberal. Y ocurría en el primer siglo. Habían quienes estaban cuestionando la inerrancia de la escritura y había quienes estaban cuestionando, por ejemplo, el tema de la humanidad y la deidad de Cristo.
y de pronto cumplían con otras cosas, pero basta que una persona se aferre a esto como doctrina, para vivirla o para enseñarla, y eso ya es un liberal. Es decir, entonces, para concluir, no necesariamente, para responder precisamente la pregunta, tienes que tener todo para ser un liberal. Basta con creer, vivir, enseñar cualquiera de estos errores para ser un liberal. Pero pastor, si niega la deidad de Cristo, tampoco, no admite tampoco la muerte y la resurrección, y mucho menos la expiación, y mucho menos el nacimiento virginal de Jesucristo. Ya tan solo con uno de esos puntos se está negando todo, ¿no? Fíjate que en el primer siglo había quienes negaban la deidad de Cristo y la humanidad de Cristo, pero decían que Jesucristo había resucitado. Y negaban la deidad de Cristo. ¿Por qué? ¿De qué manera la negaban? Es decir, para ellos, y ahí viene el tema del ascetismo, del docetismo, para ellos el tema era que cuando Jesús, como el cuerpo era malo, ¿verdad? Esta doctrina, esta filosofía del docetismo, quiere decir que el cuerpo es malo, la materia es mala y lo de adentro es bueno. Entonces ellos no podían concebir la idea que Dios venga en cuerpo humano. Entonces ellos buscaron una forma de asociar esto y que esto tenga sentido para ellos. Y ellos dijeron, cuando Jesús hacía un milagro, entonces él estaba siendo solamente divino. Solamente divino. Cuando Jesús estuvo en la cruz, en ese momento estaba siendo solamente humano, nada de divino. Entonces buscaron asociar esto de tal manera que pueda ser comprensible o de alguna manera sustentar este tipo de filosofía. Y estaban conscientes que Jesús había muerto y que había resucitado, pero tenían este problema por el tema de que para ellos la materia era mala. Entonces ellos estaban buscando como cazar ese tipo de doctrina de tal manera que sea aceptada y entendida por las personas del primer siglo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Quiero Solamente preguntar. para comentar. Sí, dime, adelante. Solamente para comentar. Los 5 puntos que usted ha expuesto se podría decir que es para una persona que se le puede considerar anatema. Sí, Primer punto. porque, bueno, Pablo dice en Gálatas que cualquiera que trae otro evangelio, ¿verdad? Sea anatema. Cualquiera que trae otro evangelio. Y esto está en los evangelios, ¿verdad? La inerrancia de las escrituras. No aparece el nombre inerrancia como tal, pero está en la escritura. El nacimiento virginal de Cristo, la deidad o la humanidad de Cristo, la expiación sustitutoria, todo esto está dentro de las escrituras. Así que negar esto es traer otro evangelio. Por lo tanto, esta persona califica como maldito en términos de nuestro lenguaje, ¿no? Anatema. Pastor, no quiero extender en el tema, solamente algo que viene a la mente. Los testigos de Jehová no reconocen verdaderamente que el Señor Jesucristo es Dios mismo, ¿no? Y hay una confusión dentro de la divinidad que hay. Se puede considerar a ellos como como liberales. Sí, permíteme hacer el comentario. Lo que pasa, hermano, es que yo hago comentarios muy largos. Sí. ¿Y saben por qué hago comentarios muy largos, hermano? Es que yo tengo muy apegado el tema de la pedagogía. Entonces, siempre creo que no redondeé bien la idea, entonces trato de hacerlo bastante consistente. ¿Cuál es el problema de los testigos de Jehová? Para empezar, sí califican como una secta y como liberales.
En otras palabras, son anatemas, ¿sí? Y para decirlo mejor en nuestros términos, y aunque suene fuerte, están malditos. ¿Por qué razón? Porque ellos dicen de que Cristo fue creado. Que Cristo fue creado. Y eso ya es un problema grave. Jesucristo es Dios. Él es el primero, Él es el último. Ellos dicen que fue creado. Porque me parece que Colosenses dice que Él es el principio, el primogénito de la creación. Entonces ellos se toman de eso. Pero lo que ellos no entienden es la palabra primogénito y la palabra unigénito. Porque la palabra primogénito tiene que ver con una preferencia. Y la palabra unigénito tiene que ver con algo que es único. Entonces ellos no saben diferenciar esos dos términos. Y sí, Cristo es el primogénito de toda la creación. Él es el preferido de todo lo que existe. Todo fue hecho por Él y para Él. Todas las cosas fueron hechas para Él. Entonces, ellos confunden esa palabra primogénito con unigénito. Y cuando nosotros nos vamos a mirar un poco la tradición judía, ¿quiénes recibían toda la herencia? La recibía el primogénito, ¿verdad? El primogénito. Es decir, en este caso era la persona, el hijo mayor, quien tenía todas las preferencias del padre, que era parte de la tradición judía así. Entonces, ellos no entienden esa parte. Y desde el momento que ellos enseñan como doctrina que Jesucristo ha sido creado, entonces estamos en un grave problema, porque estamos negando la preexistencia de Dios. Jesucristo existió siempre. Estamos negando la preexistencia de Cristo. Él le dice a los fariseos que antes que Abraham fue Él. Y ellos se sorprendieron, ¿cómo es eso? Entonces, en la Escritura está bien sostenida el argumento de que Jesucristo es Dios. No hay lugar a duda para eso. Entonces, negar eso te convierte en un liberal. Te convierte en un liberal. Así es. Muy bien. Continuamos ahora sí. Negar la segunda venida de Cristo, también. Y eso sí que es un punto que hay muchas iglesias de movimientos carismáticos que niegan la segunda venida de Cristo. Miren, en la segunda venida de Cristo, todos los evangélicos, conservadores, no conservadores, reformados, no reformados, no tenemos ningún problema. Hay segunda venida de Cristo. Hay. El problema a veces radica en el arrebatamiento de la iglesia. Y allí podemos tener ciertas diferencias en cuanto a los eventos y a los tiempos. Pero eso no quiere decir que la persona sea hereje o que sea liberal, ¿verdad? Pero lo que no se puede negar, lo que sería grave negar, es que Cristo va a venir de nuevo. Eso sería grave. Muy bien, el liberalismo interpreta las escrituras de manera que Cristo ya no es Dios. Y el Evangelio deja de tratar con la muerte sustitutoria, resurrección de Cristo por los pecadores, quienes, si no fuera por esto, estarían bajo el juicio divino escatológico. Y eso es una verdad, ¿no? Muy bien, unos minutos para que tomen nota y pasamos a la lámina siguiente. Si es que no hay alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer al respecto, yo con mucho gusto les escucho o les respondo. Pastor, solamente para agregar, ¿será que la palabra liberalismo es una palabra, ¿cómo se dice, bonita como para poder llamar a la condición impía del ser humano, así como lo éramos nosotros antes de venir a Dios? Porque tiene todas las características, ¿no? Porque realmente están negándolo, ¿no? Digamos que, bueno, es un término que viene con la cultura griega,
Ellos nos introdujeron mucho de lo que nosotros conocemos, de los términos que conocemos nosotros, y que se usa para explicar el mal uso de la libertad, el mal uso de la libertad. Porque nosotros tenemos libertad, ¿verdad? Nosotros somos verdaderamente libres. Somos nosotros, somos los cristianos los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y delitos y hemos venido a los pies de Cristo, que somos verdaderamente libres. Una persona que está sin Cristo no es libre, está esclava. Está esclava. Él cree que está libre, pero está esclava. Entonces, la palabra liberalismo se utiliza para explicar el mal uso de la libertad. Y que da paso, obviamente, después de ahí al libertinaje, ¿no? Y todo esto. Pero creo que lo que tú me dices tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Porque de alguna otra manera nosotros hemos sido liberales. De una otra manera. Con nuestros propios pensamientos acerca de Dios, equivocados, con nuestra propia forma de venir a las Escrituras, con nuestra propia forma de pronto entender el cosmos, el universo, con nuestra propia forma de pensamiento, ¿no? Por tradición o por pensamiento propio, o afectados por la universidad, o afectados por nuestros maestros, de una u otra manera, teníamos un pensamiento liberal con respecto a Dios, ¿no? Cuando venimos a las Escrituras, solo las Escrituras nos centran a nosotros en un pensamiento correcto acerca de Dios. Solo las Escrituras nos pueden centrar en ese pensamiento correcto. Muy bien, ahora sí, pasamos a la lámina siguiente. Amén. Gracias, pastor. De nada, Evelyn. Quería preguntarle si todos me pueden escuchar. Si todos me están escuchando bien. La verdad que no sé. Espero que sí. Sí, pastor, aquí sí lo escucho bien. Muy bien. Quería preguntarle a Carolina, si me escuchas, Carolina. Amén, amén. Sí, se escucha bien. Perfecto, muy bien. Qué gusto me da. Ahora sí, vamos a continuar. Los sistemas postmodernos. El postmodernismo, se habla mucho hoy acerca de eso, ¿no? ¿Verdad? De un pensamiento moderno con respecto a las doctrinas, de un pensamiento moderno con respecto a Dios. Se habla mucho de eso. Yo creo que la iglesia hoy ha sido bastante afectada. Yo creo que nuestros jóvenes mismos hoy en la iglesia están siendo afectados por este pensamiento postmoderno. Vamos a ver qué cosa quiere decir este pensamiento. El postmodernismo dice que la teología debe ser definida en términos basados en la experiencia espiritual comunitaria y no en verdades proposicionales y atemporales. ¿Qué quiere decir verdades proposicionales? O sea, las verdades que están en las Escrituras, ¿sí? Entonces, para el pensamiento postmoderno, la experiencia espiritual, yo creo que ahí cabe muy bien el misticismo, ¿no? Lo que yo pienso, lo que yo sueño, lo que yo creo. Y también creo que cae bien las malas tradiciones que se traen, producto de generaciones, ¿verdad? Es un pensamiento posmoderno, es decir, la experiencia espiritual es lo que manda. Lo escuchamos mucho. Si usted, por ejemplo, prende la televisión y empieza a escuchar a 2 o 3 personas de la televisión, siempre van a estar hablando del famoso, del misticismo, de lo que ellos piensan, de lo que ellos creen, de no vestir de determinada forma, de no ir a determinado lugar. Es un pensamiento que está vagando en la sociedad continuamente. No debe afectar la iglesia, pero la iglesia está siendo afectada. Por eso es que ahora escuchamos nosotros el declara, ¿verdad? Escuchamos nosotros el decreta. Son cosas transformadas nomás, queridos hermanos, porque en el mundo dicen, ay, no me vayas a decir ese sueño, porque yo creo que ese sueño, si te soñaste con tal cosa, es porque significa esto. O no, o las malas vibras, ¿verdad? Y eso escuchamos constantemente en la sociedad, ¿verdad? El tema de la mala vibra.
y lo hemos trasladado a la iglesia. Ahora, si tú dices, estoy enfermo, no, declara que estás sano. Declara que estás sano. Así estés muriendo, te declara que estás sano. Hemos visto un caso ahora último, no sé si ustedes tomaron en consideración, lo hemos visto ahora último nomás, estuvo vagando por las redes sociales, creo que en todas las redes sociales, el tema de este hermano cantante, Julio Melgar, ¿verdad? Y estuvo en todo lugar, y bueno, todos los decretos habidos y por haber que se le dieron en beneficio de su salud, y murió, murió. Había una persona, que no recuerdo su nombre, la verdad que no recuerdo, que incluso le decía a Dios, no acepto una respuesta por no, una respuesta no, o sea, por eso ese es el pensamiento posmoderno, basado en la experiencia, no en lo que la Escritura dice, en la experiencia. Eso es traído del mundo, eso es traído del mundo. Me parece que Carolina quería decir algo, veo que está remarcado ahí. Amén. Sí, no nada, más que nada el tema que conversaba usted de la situación con el cantante, porque acá estuvo pegando fuerte como en la juventud y el video estuvo circulando harto tiempo, pero por lo menos a mí me produjo una sensación de tristeza ver cómo el final era desprestigiado el evangelio con eso del declaro y lo que usted dijo cuando la cantante le dio como una orden al Señor de que no aceptaba un no como respuesta. Y algunos como admirando la fe de la mujer y en verdad es como para meditar en ello, como bien decía usted. Eso que dice Carolina es muy importante, ¿no? Porque mucha gente se asombra de la fe, dice, ¿qué tal fe de esta mujer? ¿No? ¿Qué tal fe? No acepta un no por respuesta. Nada más distante de la verdad, ¿no? Nada más lejos del Evangelio. Nada más lejos del Evangelio. Así que nosotros, creo que la iglesia, como le decía, está afectada por el posmodernismo. Vamos a mirar justamente, hay dos movimientos cristianos contemporáneos hoy que han sido influenciados por el posmodernismo, es decir, por la experiencia espiritual comunitaria. ¿Cuáles son esos? Primero, la iglesia emergente. ¿Cuál es la iglesia emergente? Justamente la que estamos hablando ahora, ¿no? La iglesia emergente tiene como, digamos, como logo, como eslogan, el reino aquí y ahora. El reino aquí y ahora, ¿verdad? Es decir, lo que enseña es que en principio Cristo no puede venir hasta que el reino esté establecido. Eso no dice la Escritura. Eso no dice la Biblia. Entonces, eso se le conoce como la iglesia emergente. ¿Qué hace la iglesia emergente? Lo cuestiona todo. ¿Qué hace esta mujer? Cuestiona a Dios. Cuestiona a Dios. Desde su propia experiencia cuestiona a Dios, ¿verdad? Y ha sido una vergüenza realmente. Porque personas que no conocen el Evangelio, porque esto estuvo en todas las redes sociales, se compartió por todo el mundo, yo creo que personas que ni eran creyentes, ni conocen nada de la iglesia, recibían este tipo de mensajes. Entonces, la iglesia queda expuesta al ridículo prácticamente. Entonces la gente dice, ¿qué tipo de evangelio es este? La iglesia emergente lo cuestiona todo, enfatiza la narrativa de las escrituras y el peregrinaje de cada persona. Nosotros sabemos que la escritura tiene narrativa, ¿verdad? Pero cuando estudiamos hermenéutica, y los que han estudiado hermenéutica aquí conmigo saben que cuando miramos la narrativa de la escritura, nosotros sacamos principios bíblicos que se apliquen a nuestras vidas, ¿correcto? No se sobreenfatiza la narrativa de alguien. No sé, por ejemplo, Jesús curó al ciego. Entonces, bueno, entonces si Jesús curó al ciego, quiere decir que todos los ciegos deben de ver. Todo. No hay forma que Dios no lo vaya a curar. ¿Sí? Y muchos rechazan la expiación sustitutoria y rechazan el infierno. Esa es la iglesia emergente. ¿Preguntas?
Sí, yo quería... Muy buenas noches, pastor. Oh, Lidia, ¿cómo estás, Lidia? Adelante. sí, un segundito, que estaba sin micrófono. No sé si me escucha bien. Sí, te escuchamos perfecto. Oh, disculpe, estoy con todo abierto acá en el mic. Te escuchamos bien. Perfecto. La lámina anterior dice, la teología debe ser definida en términos basados en la experiencia espiritual comunitaria y no en verdades proposicionales y atemporales. No sé si todos habrán entendido las verdades proposicionales. El otro día estaba escuchando algo sobre esto, que proposicional es algo relacionado a algo objetivo. Verdad proposicional es una verdad objetiva, y que escuchaba esto, que la Biblia está escrita en proposiciones. Cuando Dios dice que sí y es así, y cuando dice que no es no. No sé si a lo mejor puede explicarlo un poquito más. Sí, claro que sí. Esa es una verdad, la Biblia, la Escritura en general, es una verdad proposicional, ¿verdad? Es una verdad proposicional, porque no, la Biblia no se basa en cuestiones místicas, sino en verdades objetivas, en realidades, en verdades objetivas. La Biblia no es un libro místico, no es un libro de cuento, no es un libro solamente de historia, aunque contiene historia. La Biblia contiene el pensamiento de Dios, ¿verdad? Y Dios es una realidad, Él es una verdad. Entonces la escritura que tiene el pensamiento de Dios es una verdad proposicional porque es objetiva, es real, y es viva y es estática, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, esa es una verdad proposicional. ¿Qué hacen los liberales? Niegan esa verdad proposicional para dar paso a la experiencia. Eso lo vemos, Lidia, por ejemplo, mucho en las iglesias hoy. Lo vemos mucho en las iglesias hoy. Que las personas no van a la Biblia para ver qué dice la Biblia con respecto a los asuntos de la vida, sino que más bien se dejan llevar de su experiencia. Y leen la Biblia como una historia, o como algo que hay que cumplir todos los días. Pero la Biblia no les impacta en su cambio de vida, porque no la tienen como una verdad proposicional, objetiva, que es capaz de cambiar la vida, como lo decía el Proverbios capítulo 19. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta de eso, porque eso es tan sutil, y las personas le dan más paso a la experiencia que a lo que la Biblia dice. Nosotros tenemos experiencia, no estoy diciendo que la experiencia sea mala, todos tenemos una experiencia. Tenemos cómo contar cómo es que venimos a los pies de Cristo, tenemos una experiencia. Y diariamente tenemos una experiencia, pero nuestra experiencia no valida la Biblia. Ahí está el problema. Que la gente le da valor a la experiencia y minimiza lo que la Escritura dice. Entonces, la Biblia es una verdad proposicional, de principio a fin, porque tiene verdades claras, objetivas, como dices tú, cuando Dios dice sí, es sí, cuando Dios nos promete algo, lo va a cumplir, cuando Dios dice no, es no. Entonces es una verdad objetiva en la cual podemos confiar, por eso podemos confiar en la palabra de Dios, plenamente. Pastor, por eso es que no se puede tomar los testimonios cristianos, los testimonios como una fidelidad o que puedan estar sobre la verdad fundamental de la palabra de Dios, ¿no? Porque cada uno expresa o vive de acuerdo a su propia experiencia, ¿no? Con respecto a eso, yo creo que hay muchas personas que equivocadamente, los testimonios son buenos, nos ayudan a glorificar a Dios, a ver cómo Dios transformó una vida y a través de ello glorificar a Dios. El problema está que hay mucha gente que sobrevalora los testimonios, pensando de que al contar su testimonio esta persona va a cambiar, y pone a la Biblia a la par de su testimonio. Cuando hacemos eso, cuando eso está en nuestra mente, estamos poniendo a la Biblia a la par del testimonio.
Porque la Escritura dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, no el testimonio. Dice, el testimonio de Jehová es fiel, no dice nuestro testimonio. Nuestro testimonio puede servir para que Cristo sea exaltado, sea glorificado por lo que Él hace en las vidas de las personas. Pero cuando lo sobrevaloramos y lo ponemos al nivel de la Escritura, pensando de que al contar nuestro testimonio va a ocurrir tan igual como ocurrió con nosotros, ahí nos equivocamos. Y, por ejemplo, hay iglesias que en el culto más son los testimonios que se sacan a dar a las personas que la predicación de la palabra. Yo he visto eso, he asistido a una iglesia en principio, donde salen 5, 6, 7 personas a dar un testimonio, no hay cuándo cortarles el testimonio. Y después la predicación de la palabra es un poquito y ahí quedó. Es otro testimonio también del mismo pastor. Él continúa teniendo su testimonio, lee la Biblia y continúa con su testimonio. Entonces, ¿cómo eso puede transformar la vida de una persona? ¿Cómo eso puede cambiar la vida de las personas? Por eso las personas viven un cristianismo superficial, por emoción, por la experiencia, de una manera mística. De esa manera viven su cristianismo. No pueden tener gozo en sus vidas, no pueden tener convicción en sus vidas, no pueden mirar la vida como la Escritura nos las enseña, no pueden tener piedad en sus vidas, porque la palabra de Dios no está siendo predicada. Entonces, ¿ves cómo me extendí bastante en los comentarios? Me extiendo demasiado. Bueno, ese era el comentario. Muchas gracias por sus preguntas. Gracias. Muy bien. En un momento parece que estoy predicando en lugar de respondiendo, ¿no? Y el otro pensamiento contemporáneo que hay es la apertura teológica, el teísmo abierto. ¿En qué consiste esto? Vamos a ver en qué consiste. Se piensa en esta postura de estos pensamientos postmodernos, primero que vimos la iglesia emergente y cómo la iglesia emergente cuestiona y todo, etcétera, etcétera, lo que hemos visto. Y el segundo es la apertura teológica, el teísmo abierto. Y en este pensamiento, el teísmo abierto, se cree que Dios no controla los detalles del universo. No controla los detalles del universo. Mire lo que dice digamos, teólogo liberal. Dice, no parece que Jesús ni sus discípulos hayan entendido que el poder absoluto de Dios estaba en control. Ellos oraban que la voluntad de Dios se hiciera en la tierra y por lo tanto se entiende que ellos sabían que su voluntad no se estaba haciendo. De ahí que ni Jesús ni sus discípulos asumieran que había un propósito divino detrás de todos los sucesos de la historia. Más bien, ellos entendieron el cosmos como constituido por miles de agentes libres, algunos humanos, otros angélicos y muchos otros maléficos. Es decir, que Dios no controla, ¿verdad? O sea que él está rebajando a Jesús a pensar de que Dios no estaba haciendo bien su voluntad, que por eso Jesús le dice que se haga su voluntad, porque al parecer no estaba perfecta esa voluntad de Dios. Y por eso Jesús le está pidiendo que haga su voluntad. ¿Qué podemos decir de este pensamiento? Más que pasar a la siguiente lámina. Un pensamiento liberal, pero que es importante que lo coloquemos aquí para que conozcamos este tipo de filosofía que ronda. ¿Puedo pasar a la lámina siguiente? Ya que he dicho que hay que pasar la otra lámina, rápido, ¿no? Vamos escribiendo. ¿Sí? ¿Están listos? Pastor, disculpe, una acotación. Suponiendo que pasáramos rápido, podemos copiarla cuando nos envíe las láminas. Pero le iba a preguntar, las láminas de la lección 2 no las hemos recibido todavía, ¿verdad? ¿No la recibieron? Al menos yo no he visto, solo las de la lección 1. Ah, hermana, sí, usted tiene toda la razón. Lo que pasa es que estamos terminando la lección 2. Ya,
Ya, pastor. Esto todavía es lección 2, ¿no? Sí. Al terminar la lección 2, quiere decir que hoy día le envío esta. Ya, pastor, gracias. Hoy día le envío esta. Sí. Muy bien. ¿Listos? ¿Podemos pasar? Muy bien. Le doy un minuto para que terminen. Sé que ya están terminando. Listos. Ahora sí, vamos a pasar a la lámina siguiente. Vamos a ver qué dice este otro teólogo. Aquí abajo, miren en la parte de abajo, el mismo teólogo liberal dice: Dios por alguna razón diseñó el cosmos de tal manera que no tiene por qué siempre actuar a su gusto. Muy bien. Vamos a pasar. Vamos a pasar a la lámina siguiente. El pensamiento del teísmo abierto es que Dios no conoce todo el futuro. Lo que dice este teólogo, Richard Rees, dice: Dios conoce la mayoría de lo que sucederá en el futuro. Él conoce todo lo que pasará como el resultado directo de los factores que ya existen en la actualidad. Sabe de manera inefable el contenido de sus acciones futuras, siempre y cuando no estén relacionadas con las elecciones humanas, ya que Dios conoce todas las posibilidades. Él conoce todo lo que puede pasar y lo que Él puede hacer en respuesta a cada eventualidad. Y Él sabe el resultado final al que está guiando el curso de la historia. Todo lo que Dios no sabe es el contenido de las decisiones libres en el futuro. Y todo esto es porque las decisiones no son conocidas hasta que son tomadas o hasta que ocurren. En otras palabras, para resumir eso, Dios no sabe que yo voy a agarrar este vaso y me lo voy a tomar hasta que me lo tomo. Él no puede conocer el futuro. Es decir, Dios no puede conocer la libertad que tiene el hombre y los eventos que tiene el hombre hasta que ocurre. Bueno, nosotros sabemos que eso no es verdad. Dios tiene el control total. No sabemos, porque es complicado, saber cómo opera la libertad, digamos, la voluntad humana con el control de Dios. Es complicado entender eso, y lo vamos a ver aquí en la teología. Es complicado, pero nosotros tenemos una voluntad y Dios está en control de esa voluntad también.
¿Están tomando nota? ¿Sí? Háganmelo saber para esperar unos minutos. No hay problema, háganmelo saber solamente. Si están tomando nota, esperamos unos minutos. Mientras tanto, les pregunto cómo les va con el libro. Pastor, disculpe la interrupción de la clase. Con respecto a la pregunta del libro, recién se me ocurre, creo que voy por el capítulo 9, pero recién ahorita se me ocurre, había que ir trabajando lo que está al final del libro. Tienen que leerlo y al final vamos a pedir, digamos, un trabajo acerca del libro, de su lectura. A la vez que ustedes aprenden y un poco refuerzan lo que vemos acá, yo voy a, ¿cómo se dice? Voy a asegurarme de que leyeron todo el libro. Como un trabajo. Perfecto. Gracias. De nada, hermana. ¿Están listos? Muy bien, ahora sí vamos a ir pasando a la lámina siguiente para ir terminando esta lección y pasar a la lección número 3. Y si quieren mirar las primeras láminas de la lección número 3. No vamos a poder acabar la lección 3 hoy día, hermano. Así que por eso yo decidí, más que delimitar las clases por láminas, delimitarla por el tiempo. ¿Por qué? Porque en la lámina que viene, la lección que viene, tenemos más de 100 láminas. Entonces nunca lo voy a poder limitar por láminas, porque podríamos llevarnos 3 horas aquí de pronto, ¿no? Y así que la delimitamos mejor por tiempo, de hora y media, y de esa manera vamos avanzando de manera progresiva. Así que la lección que viene,
no le vamos a entregar la lámina hasta, me parece, una semana y media, 2 semanas, hasta que acabemos las más de 100 láminas que tenemos ahí para trabajar. Ahora sí, ¿están listos? ¿Listos y listas? Listo, pastor. Muy bien, Estela. Hoy solamente se conectó un solo varón, que es nuestro... Ah, no, y también está Manuel, son 2. Está Manuel, ya no... Ahí está, me estaba olvidando de día. Aquí está. Aquí estamos, pastor, aquí estamos al pie de la palabra. Qué alegría me da, Manuel, de verdad, mucha alegría. Tú sabes que me da mucha alegría verte. Esto me ha cambiado. Ese es el Evangelio. Eso produce el Evangelio. Y doy fe. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Muy bien, ahora sí, vamos a pasar a la siguiente lámina. Muy bien. Reacciones. ¿Cómo debemos responder a la influencia de la posmodernidad en el mundo evangélico? ¿Cómo responderíamos? En primer lugar, he escuchado que muchas veces frente a un liberal y que enseña muchas veces la escritura, y lo he leído, hermanos, por las redes sociales. Es inevitable que mencionemos las redes sociales porque todos manejamos las redes sociales. Y he leído cuando de pronto aparece un video o una imagen de un pensamiento liberal o de falsa doctrina, que me he dado la paciencia de leer algunos comentarios y he leído, por ejemplo, dentro de algunos comentarios, que hay hermanos que dicen, no juzguemos, no hay que juzgar. Otros dicen, oremos para que su vida sea cambiada. Otros dicen, yo tomo lo bueno y desecho lo malo. Y cosas como esas, ¿verdad? Entonces la pregunta es esta, ¿no? ¿Cómo debemos responder ante esta influencia? Y a veces queremos ponernos en una posición de falsos humildes cuando decimos eso. Es una falsa humildad, hermano. Decir, no, es que yo tomo lo bueno y desecho lo malo. Es una falsa humildad. O a veces decir, no hay que juzgar, no sé, el Señor sabrá. Si nosotros tenemos la verdad de nuestro lado y tenemos la autoridad porque estamos viviendo esa verdad o procurando vivir esa verdad, nosotros tenemos toda la autoridad delegada por la misma Escritura para decir qué está bien y qué está mal. Y decir, eso no es correcto, eso no está bien. Decirle la verdad a alguien o aprender a discriminar qué está bien y qué está mal, no me hace soberbio. No me hace soberbio. Pero decir que no digo nada frente a algo que no está bien y que es una blasfemia o cualquier cosa, o simplemente decir, yo tomo lo bueno y desecho lo malo, yo no juzgo, podríamos estar cayendo en el error de una falsa humildad, sin darnos cuenta. Así que, ¿cómo responderíamos frente a eso? Rechazar la falsa humildad en contra de las verdades proposicionales y atemporales que explicamos, ¿no? Las verdades proposicionales. Lo que les estaba comentando, ¿no? Rechazar la falsa humildad. Debemos rechazar esa falsa humildad en contra de las verdades proposicionales y atemporales. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y eso
no solamente es un tema para pastores, nosotros que también hablamos de Cristo por donde vamos, nosotros también que anunciamos a Cristo por donde vamos, debemos usar bien la palabra de verdad. Y debemos saber nosotros que cuando hay falsas enseñanzas, que cuando no se enseña correctamente, la escritura nos enseña a nosotros que nosotros podemos decir que eso no está correcto. Porque lo vemos en la escritura, porque vemos a Pablo denunciando a los falsos maestros. Vemos a Pablo mencionando con nombre incluso a los falsos maestros. Vemos a Pedro denunciando, vemos a Judas denunciando la falsa doctrina, la falsa enseñanza. Entonces nosotros estamos viviendo en un mundo posmoderno con esta enseñanza posmoderna de la experiencia, de pronto de todo este movimiento de decretar, declarar, de traer, de un poco involucrarse en el tema de la metafísica, de traer lo invisible a lo visible y todo este tipo de enseñanza que hay. Y de pronto nosotros caemos en el error y el temor por falta de desconocimiento de decir, ¿será correcto que yo diga que eso está mal? Y a veces caemos en eso. Pero si nosotros usamos bien la palabra de verdad, si nosotros conocemos esa palabra de verdad, hermanos, debemos cuidar mucho ese punto de no caer en una falsa humildad. Tampoco es que debemos caer en el tema de la confrontación y pelearnos con quien aparece. Debemos hacerlo con amor, con mansedumbre. La verdad, la verdad, no se tiene que decir, no tiene que ser un punto de pelea o discusión. La verdad va acompañada del amor. La verdad va acompañada del amor. Si yo te amo, te digo la verdad. Amén. Amén. Porque con verdad y misericordia se corrige el pecado. Así es, amén. Proverbios 16, no recuerdo el número. Muy bien, Evelyn. Hay personas que dicen, no, yo les escucho a todos. Yo converso con todos. Yo soy inmune a eso, no me hace nada. Yo converso con todos. Hay que ser humildes. Dicen, ¿no? Hay que ser humilde, hay que escucharle también. Ellos también tienen sus posiciones, sus verdades. Y bueno, conversar con los liberales y los herejes para aprender de ellos no es humildad, es pecado. Y que nos quede claro, es pecado. Porque ellos están trayendo un evangelio que no es el correcto. Y si nuestros oídos están prestos a escuchar a eso, nosotros no somos inmunes. Aquel que crea estar firme, cuídese que no caiga, dice el evangelio. Contamina, ¿no? Ah, y las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿verdad? A ver qué piensa este teólogo. Olson. Para empezar, los evangelios postconservadores están ansiosos por dialogar con los teólogos no evangélicos. Y estos, a su vez, están a la caza de oportunidades para conversar con los enemigos de los evangelistas conservadores. Increíble. Fíjense que esto se está dando y se le llama ecumenismo, ¿no? ¿Verdad? Se le llama ecumenismo. Pensar que todos nos podemos juntar y que todos podemos llegar a un consenso y que Dios está de acuerdo con ese consenso, ¿no? Eso se llama ecumenismo. Eso la Biblia no lo enseña. No lo enseña. Muy bien, ¿alguna pregunta, comentario? No se queden callados. Si tienen duda, no hay pregunta tonta.
Pastor, de hecho, con respecto a lo que estamos diciendo, en 1 de Timoteo 6, versículo 5, al final dice más bien, apártate de los tales. Ese es el mandamiento que Dios nos da con respecto a nuestro trato con las personas que dan falsas enseñanzas. Y a la gente se le hace difícil aceptar esta palabra, casi no la leen, no la subrayan, no la comparten ni la mencionan. Pero él es bien claro, apártate de los tales. Sí. Y es una instrucción al joven Timoteo, ¿verdad? Que está joven de edad y joven en el pastorado y debía apartarse. Porque si hay algo que yo siempre remarco de los proverbios es que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Y a veces creemos nosotros que no nos va a pasar nada. Que si escuchamos estamos tan fortalecidos que no va a afectar nuestra vida. Y por algo la Escritura dice que nos apartemos de los tales. Así es. Dios es más sabio que nosotros. Nosotros no somos más buenos que Dios. Así es, pastor. Entonces es importante eso, queridos hermanos. Muy buen texto bíblico. Como decimos, dio en el clavo este texto bíblico, ¿no? De la hermana Delia. Y ahora sí, pasamos a la lámina siguiente para terminar. Vamos a ir a al siguiente tema. Y nos vamos a ubicar aquí. No sé si todos ustedes pueden ver la lámina. Ahora, ¿pueden ver una lámina en blanco? ¿Sí? ¿Todos? Sí, pastor. Sí, pastor. Muy bien. Lección 3. Tenemos 10 minutos. Así que vamos a avanzar lo que podamos. Y en nuestra lección número 3 vamos a ver la bibliología. La bibliología. Es decir, vamos a centrarnos ya en la escritura propiamente. La inerrancia, la suficiencia, la autoridad de la escritura, la inspiración de la escritura. Vamos a ir mirando cada uno de estos puntos. ¿Cómo piensa, cómo es el pensamiento liberal? ¿Qué dice la escritura respecto a eso? Y vuelvo a repetir lo que dije al principio. La forma como nosotros nos acercamos a la escritura, nuestra actitud de cómo nos acercamos a las escrituras, va a afectar nuestra adoración a Dios. Es importante entonces que nosotros nos acerquemos a las escrituras de manera correcta. De manera correcta. Y quiero remarcar, y voy a remarcar todo este tiempo que vamos a pasar aquí en este tema, haciéndoles comprender y que se meta hasta en su célula más pequeña, que la Biblia es el pensamiento de Dios, es la palabra de Dios, y que por lo tanto es lo más importante que tenemos nosotros aquí, como creyentes. Y esa es la escritura que nosotros debemos prestarle atención, y que cuando nosotros adoramos, incluso cuando nos sentamos en nuestra banca, en nuestro asiento, en nuestra silla, en la iglesia, nosotros desde el momento que nosotros estamos con todos nuestros sentidos puestos en la predicación, estamos adorando a Dios. La adoración no solamente es cantar una alabanza, un himno, sino que desde el momento que nosotros estamos con reverencia, escuchando, atentos la palabra de Dios, desde ese momento nosotros estamos adorando a Dios y lo estamos haciendo de manera correcta.
Entonces, la adoración tiene que ver en esencia con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene que ser importantísima en nuestras vidas. Dios nos está hablando a través de ella. Dios nos está instruyendo a través de ella. Dios nos está diciendo cómo debemos vivir la vida en esta parte de la eternidad a través de la palabra de Dios. Debemos prestar toda nuestra atención a ella y temer cuando venimos a la palabra de Dios. Ustedes recuerdan en Éxodo, cuando el pueblo es puesto debajo del monte para escuchar lo que Dios tenía que decirle a Moisés. Y Dios empieza a hablar. Y cuando Dios empieza a hablar, empiezan a sonar relámpagos, truenos, y el pueblo se aterroriza a tal manera, ¿recuerdan? El pueblo se aterroriza y le dice a Moisés que no nos hable directamente él, sino que le hable a Moisés y que Moisés sea el que transmita las palabras de Dios, porque ellos no van a soportar, van a morir al escuchar esa voz. Pues esa misma voz, que ya no es audible, es la misma que nosotros tenemos en nuestra Biblia. Es la misma. Por lo tanto, cuando nosotros leemos cada letra, cada palabra debe retumbar en lo profundo de nuestro corazón. Yo quiero llevarlos a que ustedes reflexionen a ese nivel en cuanto a meditar en las Escrituras. Y no pensar solamente que tenemos un compromiso por leer cada día, porque tenemos de pronto una agenda para el año, sino que cada letra, cada palabra que está allí, cada letra, es inspirada por Dios y es lo que Dios quiso decirnos. Y debemos venir con el mismo temor, como ese pueblo que estuvo debajo del monte escuchando, aterrorizado, quizás con sus oídos temblando ahí, con los oídos que les remecía cuando Dios les hablaba. A ese mismo nivel, cuando nosotros agarramos nuestra Biblia, debemos tener esa disposición a obedecer y ese temor a escuchar cada palabra que Dios nos tiene que decir. ¿Amén? Muy bien. Dicha esa introducción, vayamos a ver la naturaleza de la bibliografía. Bibliología, perdón. La naturaleza de la bibliología. Bueno, la bibliología, hablando de la escritura misma, es inerrante, es autoritaria, es plenaria, inspirada por Dios, y es útil para todos los asuntos de la vida. Así que esa es la naturaleza en sí de las escrituras. Ese es el punto bíblico. Y hablamos de proposiciones básicas y tenemos que decir lo que acabo de decir ahora. La Biblia es la palabra revelada y autoritativa. Tiene toda la autoridad. No hay nada más por encima de eso. Por eso es que Jesucristo es la palabra encarnada. Autoritativa de Dios y como tal es inerrante en su totalidad y completamente suficiente para cualquier necesidad espiritual del hombre. Usted no necesita ir a ningún psicólogo, usted no necesita ir donde el amigo, usted no necesita ir más que a la palabra de Dios. Más que la palabra de Dios. Si usted me dice, pastor, entonces ¿para qué la consejería bíblica? El consejero bíblico debe abrir la palabra de Dios. Y a partir de la palabra de Dios, él debe aconsejarlo de tal manera que sea la palabra de Dios obrando en sus vidas. ¿Amén? Entonces, esa es la naturaleza de la bibliología, hablando en esencia de la escritura. Me indican cuando terminaron para pasar a la lámina siguiente. Si es que no hay algún comentario aquí al respecto o alguna pregunta.
¿Listos? ¿Una lámina más? ¿Una lámina más? Sí, las que usted desee, pastor. Pueden ser más. Yo sé que podríamos pasar la noche entera aquí. Y el tiempo se nos pasa tan rápido. Bueno, ustedes, creo que, a ver, voy a mirar, ¿todos han estado conmigo en hermenéutica? No todos, pero voy a explicarlo aquí. La escritura tiene doble naturaleza, ¿verdad? Si decimos doble naturaleza, tenemos que decir que es 100% humana y que es 100% divina. ¿Correcto? Tiene doble procedencia. Y hay dos textos claves que nos hablan acerca de eso, que es Timoteo y que es Pedro. Entonces vamos a mirar un poquito esto para poder comprenderlo un poco mejor. Vamos a ver Timoteo. Según de Timoteo 3, 16 y 17, todos se lo saben, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué dice según de Timoteo 3, 16 y 17? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes se lo saben mejor que yo. Teoneustos es la palabra griega que aparece ahí. Teoneustos, que significa exhalada por Dios. Exhalada por Dios. Por lo tanto, quiere decir que es divina, su procedencia es divina, y es de primera mano. ¿Sí? Teoneustos, exhalada, es el término griego. Muy bien, entonces sabemos nosotros que y creemos, porque así nos dice el Espíritu Santo, que la Escritura es exhalada por Dios. Exhalada por Dios. Y después vamos a ver este término exhalada más adelante y qué relación con inspiración, exhalación o expiración. Vamos a ver todos estos términos. Pero tiene doble naturaleza la Escritura. ¿Sí? 100% humana, 100% divina. Y no quiero, no voy a, para no confundirlos con lo que vamos a ver más adelante de inspiración y esto, mejor voy a dejar este término ahí, porque más adelante lo vamos a ir viendo más profundamente, cuando vayamos avanzando. Todas las láminas que nos quedan todavía por estudiar. ¿Sí? Muy bien. Nos vamos a quedar ahí. Y... Pastor. Y faltan 98 páginas. Sí. Perdón. ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo, la Lidia. ¿Cuál es la pronunciación? Ahí está en griego, ¿verdad? Teoneustos. 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 Lo voy a poner luego en la lámina, ¿ya? Para que lo tengan en español. Sí, está en griego. Está en griego. No sé mucho de griego, sé muy poco, la verdad. Sé un poco más de hebreo, sí. Pero de griego sé muy poquito. Pero esta palabra teoneusto es exhalada. Bien, amados hermanos, se nos pasó rápido el tiempo, pero nos vemos el día viernes, pasado mañana, ¿no? Para continuar, nos quedan más de 98 láminas. Creo que más de 100 todavía, en esta tercera lección. Así que tenemos mucho por aprender. Ha sido un gusto estar con ustedes, pero vamos a terminar dándole gracias a nuestro Dios por su ayuda. Les invito a que oremos juntos, por favor. Padre, gracias. Qué maravilloso, Señor, eres. Y qué maravillosa tu palabra y qué maravilloso estar con los hermanos aquí juntos. Gracias por este tiempo. Gracias por lo que aprendimos hasta aquí. Confiamos y seguiremos confiando que tú, Señor, estás siempre con nosotros.
extendiendo tu mano. Te bendecimos, Padre bueno, por esta lección, por las que han de venir, por los hermanos que han de escuchar el día de mañana esta lección. Tú síguete glorificando en nuestra vida. Te damos gracias, Dios eterno, en Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Que el Dios Señor mediante, bendiga. hermano. Sí. Que el Señor le bendiga a todos. Saludos para todos. Buenas noches, pastor. Dios los bendiga.